Muy bien, hermanos, hoy vamos a tener la oportunidad de continuar este estudio que ha sido de gran bendición para mi vida, ya que me ha hecho considerar este mundo espiritual un poquito más cuidadosamente, teniendo en mente que Dios mora en lugares celestiales y reina, y que lo que ahora vemos es solamente algo temporal, algo que dejará de existir. Mi perspectiva cambia cuando leo los pasajes que apoyan esta idea de esta lucha espiritual. Hemos estado viendo en semanas anteriores el término en lugares celestes, la idea de que lo que nos ocurre aquí en la tierra realmente es la expresión de lo que ya está ocurriendo espiritualmente en lugares celestiales. Y algo interesante es que allí está la bendición, allí está la vida. Pablo nos exhorta en muchas formas y maneras en Romanos 8 a poner nuestro esfuerzo en comprender o enfocarnos en el Espíritu, porque hacer esto es vida y es paz. Pero es muerte si ponemos nuestro esfuerzo en las cosas carnales. Entonces, hemos dicho de que cuando hay situaciones difíciles, la gente misma no es el problema tanto, sino que el problema es espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Por eso nuestros hermanos cristianos que sufrieron grandemente la persecución y el vituperio y la vergüenza que sufrieron ellos al ser crucificados desnudos, ser puestos en ollas hirvientes para ser consumidos, su piel que se le despegara porque estaban en planchas de hierro ardiendo. Ellos podían tener este consuelo de que la persona que lo puso allí, que las personas que estaban haciéndole daño, ellas no eran el problema. Más bien en ocasiones escuchamos a personas como Esteban diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús mismo dijo estas palabras. Y yo creo que eso da el significado verdadero de la espiritualidad. Cuando nosotros podemos ir más allá de las personas y podemos entender que Dios y el mundo espiritual están en batalla y por lo tanto yo estoy en batalla. Desde el momento que el cristiano nace siendo un guerrero. Oiga bien, como los espartanos. Desde el momento que un hijo de Dios nace, la guerra espiritual es una realidad. Y es por ello que aquí nos pide el autor de esta carta, el hermano Pablo, diciendo en Efesios 6:16, tomad el escudo de la fe. Y la he dividido en dos partes. La idea de tomarlo, y dice la segunda parte, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Efesios 6:16 nos lleva entonces a hacernos la pregunta, ¿voy a ver las cosas tal cual como son? Porque estudiamos anteriormente, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces tenemos nosotros una realidad que nos ayudan a ver las cosas. Esta verdad nos hace ver las cosas como son. No en parte, no a la mitad, sino en todo. Es necesario. Hemos estado hablando del cinturón de la verdad. Hermanos, es requerido que cada uno de nosotros esté bien ajustado el cinturón para que todo en nuestra vida esté en su lugar. En otras palabras, que no haya mentira, porque la mentira viene a soltar todo en nuestra vida.
a afectar nuestra vida. Por eso la palabra de Dios pide que estemos bien fajaditos. En otras palabras, listos, preparados para las cosas con la verdad. La mentira destruye y no podemos vivir la mentira. Le he pedido a los hermanos que consideren, si es cristiano, no tenga nada en su casa que compromete su cristiandad. Si es cristiano, no haga nada en su trabajo que compromete su cristiandad. Si es cristiano, no haga nada en la familia que comprometa su cristiandad, porque nosotros somos de los que tenemos que vivir conforme a la verdad. Y si no hay verdad en nosotros, no podemos ser lo que necesitamos ser, porque no hay orden en nuestra vida. Lo segundo que hemos mirado es la coraza de justicia, la idea de que el corazón que quiere agradar y cumplir lo que Dios dice acerca de un asunto, practica la justicia, hace la verdad, hace la voluntad de Dios. Hemos hablado también acerca del calzado del Evangelio. El Evangelio viene a darnos a nosotros la fundación necesaria en el morir, en el ser sepultado y en el nacer de nuevo a una vida nueva, diferente. Las cosas viejas pasaron. Usted tiene la seguridad de donde está parado. Usted está bien porque usted está cumpliendo la verdad en el Evangelio. Y ahora nos preparamos a estudiar lo que es el escudo de la fe, que podríamos nosotros decir que es la protección de la fe misma. La idea del escudo nos lleva a esta sensación que tenemos nosotros de lucha, hermanos. A llevarnos y ayudarnos a sufrir penalidades como todo soldado de Cristo. Nos lleva a la idea de llevar la buena batalla, como Pablo le pedía a Timoteo en 1 de Timoteo 1:18. A que todos nosotros, como a Epafrodito era compañero de milicia, Pablo, nosotros también seamos compañeros de milicia. También seamos personas como Arquipo, que también militaban con Pablo. Y podamos nosotros todos militar y pelear la buena batalla de la fe. Porque Pablo dijo, yo he peleado esa batalla y he vencido. He llegado al final. Y por eso cada uno de nosotros debe tomar toda la armadura de Dios, porque nuestras armas no son carnales, no lo son. Según nos dice 2 Corintios 10, del 3 al 4, hasta el 5. Ahora, es necesario la firmeza, hermanos. Es necesario la confianza, es necesario la fortaleza y la obediencia. ¿Cómo voy a obtener esto? Y esto es lo que vamos a estar mirando en cada uno de estos estudios que tenemos. Vamos a buscar lo que Dios dice acerca de un asunto. Vamos a cumplir eso. Dice ahí sobre todo. ¿Qué querrá decir aquí el apóstol Pablo? Teniendo cuidado de tener este escudo de la fe, porque ¿de qué te sirve la coraza, el calzado? ¿De qué te sirve el cinto si no estás protegido con la fe? La fe toma todo y permea todo y cubre todo. Y aquí está hablando de los escudos romanos, como ustedes ven, que eran más de 1 metro de ancho y de alto. Esto puede ser una forma como lo veían. Estos le llamaban scotum, era tipo medieval porque era rectangular. Y tenía que, en la parte externa, se colocaba una punta. Este no la tiene debido al peligro de usarlo hoy día, pero en aquellos días era una punta que cuando ellos golpeaban al soldado que venía, le quebraban o lo mataban. Juntos todos los soldados formaban una fortaleza donde las flechas o las lanzas le era difícil penetrar. Y si todos ellos se cubrían, cuando eran atacados, ellos podían abrir un poquito, meter la espada y cubrirse nuevamente. ¿Se dan cuenta ustedes que es como o tiene un doblez, ¿verdad? O una curva. Entonces, quedaban bien protegidos los soldados. La idea de que sea curvo es que cuando caía la lanza, se deslizaba a un lado.
No podía, más que todo era quitarle la fuerza a la lanza o a la flecha. Entonces nos habla de esto, de tener un cuidado de tenerla, porque es un escudo protector. Es un escudo protector, que es el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es actuar conforme a la verdad. La fe está conectada a la verdad. En otras palabras, es hacer lo que Dios dice. Mira lo que dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, lo que nos dice Habacuc 2, capítulo 2, del 2 al 4. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y de qué hablaba Habacuc? Pues hablaba acerca de la visión de esperar hasta que Dios cumpla todas sus cosas. Hasta que Dios cumpla lo dicho. A pesar de la duda, a pesar del problema, Dios no tardará su promesa y la cumplirá. Es esa persona que está confiando en Dios. Hebreos 1:1 nos dice a nosotros: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos nosotros nuestra confianza y nuestra convicción debe ser puesta en Dios. Ahora alguien me puede decir, yo creo en Dios. Pues bien hace, porque esto es lo que dice Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero no puedes parar allí. No es solamente reconocer que Dios existe, decir, bueno, Dios está allí. Es no solamente reconocerlo, sino también obedecerlo. Si usted no tiene obediencia, usted no tiene fe verdadera. Ahora, la fe es un cuerpo también de creencias en las cuales nosotros confiamos, o sea, la palabra de Dios. Y cuando miramos este aspecto, comprendemos un poquito mejor acerca de ella. Cuando vemos esto, también comprendemos algo muy grande, hermanos. Que cuando nosotros nos convertimos, nos unimos a este cuerpo de fe, que en otras palabras llamamos la doctrina de Cristo, y cumplimos esta. Una ocasión en Hechos capítulo 13, 4 al 12, en cuanto a la fe, viene Pablo y está evangelizando a este hombre que se maravillaba de lo que decía Pablo. En Hechos 13, 4 al 12 nos dice que hubo entonces un mago, Elimas, que se oponía a lo que decía Pablo y le dice, pues, procurando apartar de la fe al procónsul. Dice, apartar de la fe. Tenemos que también es justicia, porque dice el verso 10 de ese mismo pasaje, dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Entonces tenemos nosotros que la fe es considerada como la justicia de Dios también. La doctrina del Señor. Entonces el procónsul, viendo que lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces la fe que alcanzamos y tenemos es la fe que alcanza hasta lo más difícil. Lo primero es testimonio. Estaba mirando los primeros 6 versículos del capítulo 11 de Hebreos y me di cuenta, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En otras palabras, si yo quiero un buen testimonio, necesito tener fe. No solamente eso, entendieron haber constituido el universo por la palabra. En otras palabras, tenemos nosotros que las cosas más difíciles pueden ser entendidas por la fe. Y tenemos nosotros no solamente eso, sino por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces tenemos nosotros que nos da excelencia. Y lo otro que quisiera dejarlo allí, que tenemos a este varón Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte. Así como nosotros no veremos la muerte eterna, veremos la muerte física, porque ya eso ha sido establecido, de que nosotros vivamos y después el juicio. Pero la muerte eterna no, si confiamos en Dios. Ahora, ¿puedo yo agradar a Dios sin fe? Obviamente no. El verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que se acerca a Dios debe creer que en Él existen las cosas y que Él mismo existe y que da
o galardona a los que le buscan. Tenemos nosotros entonces que esta fe es importante en la vida del cristiano. Algo muy importante, hermanitos, es la idea de que la fe viene a ser como un escudo. Si ustedes se van a Salmo 105, verso 12, nos dice algo muy importante, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, dice. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Tenemos nosotros que necesitamos usar correctamente este escudo, esta fortaleza que Dios nos da a través de la protección de la fe. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros tener protección para que seamos fuertes, para que conozcamos las promesas de Dios, para que nosotros conozcamos la doctrina de Cristo, para poder trabajar en contra del enemigo y también para ser más maduros. Necesitamos esta fe. Y necesitamos nosotros establecer claramente en nuestra vida cómo estamos trabajando nosotros. Dios espera que usemos el escudo correctamente. Si se van conmigo a Mateo 8:26. Aquí en 8:26 dice algo interesante. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Siempre que leo estos pasajes me llama la idea, hombres de poca fe. Y cuando yo siento temor en mi corazón, cuando yo me conmuevo, digo, qué poca fe tengo. Si usted se va al capítulo 14, verso 31, dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Está hablando de Pedro, ¿verdad? ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Qué te pasó? Hombre de poca fe. Y el capítulo 16, verso 8 dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Porque no podían entender las cosas espirituales. ¿Seré yo un hombre de poca fe? ¿Seré yo un hombre de poca fe? Bueno, si yo creo o tengo temor de que tengo poca fe, entonces utilice el escudo correcto. Y esto quisiera yo que piense usted en esto. Primeramente, si se va a Mateo 8:10, el escudo de la fe, el escudo es uno que se somete a Dios. Es uno que está bajo autoridad. Aquí dice algo interesante. Dice allí en Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie fe tan grande. En otras palabras, sea un hombre bajo autoridad. Déjese guiar por Dios. Es lo que yo le diría a ustedes. Da interés lo que la palabra en griego turión, que significa escudo, era utilizado para también la piedra que se rueda para cerrar el sepulcro o una cueva. Generalmente una cueva, esa piedra se rodaba y se ponía. Imagínese usted la idea de una puerta donde usted puede cerrar para estar bien resguardado dentro de Dios, de la mano de Dios. Las madres espartanas, cuando ellas despedían a sus hijos, les decían, vuelve con tu escudo o vuelve sobre tu escudo, pero vuelve. Ella sabía que solamente había un camino, ¿verdad? O pelear y ganar, o pelear y no ganar, pero perder la vida, pero la idea es la misma, ganar. Pelear como para ganar. El segundo tiene que ser genuino, hermanos. Tiene que ser algo. Si ustedes se van a 1 Timoteo 1:5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En otras palabras, necesito tener una fe verdadera, no fingida, hermanos. Un escudo verdadero está firme en contra del diablo, pero si el diablo sabe que usted está viviendo la mentira, por ahí se lo va a comer, por ahí lo va a atacar. Tercero es un escudo vivo y activo. En otras palabras, que usted debe ser un cristiano que ha descansado en Dios y por su fe vive y se mueve. Por su fe usted está activo y está moviéndose. Y es muy interesante esto
cuando habla acerca de los dardos del enemigo, porque la segunda parte habla, dice, con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Leímos nosotros que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que es necesario nosotros que tengamos cuidado. ¿Cómo nos ataca el diablo? La idea de Satanás es penetrar nuestras defensas. ¿Cuál es la fortaleza más grande? Primero, que usted crea en la existencia de Dios y tenga confianza en Él y le obedezca. El diablo quiere minar esto. Lo segundo que el diablo quiere hacer, hermanos, es que usted quite sus ojos de Cristo. Quite sus ojos de quién es Él. Él es divino, la divinidad de Él. Y lo tercero es que quiere que usted quite su confianza en la palabra. Tres cosas importantes. Confía en Dios que promete y cumple. Confía en Cristo quien nos ha librado de todo mal y nos seguirá librando porque todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece. Y tercero, confía en la palabra inspirada de Dios. Cuando Él viene a tirar dados, ¿qué tipo de dados él tira? Dardos ardientes, disculpen. Dardos ardientes, dice flechas ardientes. ¿Cuál es la idea? Encender. La duda es algo muy importante que usted debe considerar. La duda en cuanto a su confianza en Dios. Y muchos hermanos que están en problemas, dificultades, el diablo empieza a decir, pero si esto se ha tardado Dios o está teniendo este problema. Algunos de nosotros estamos esperando una salida. Hemos estado esperando esta salida por muchos años. Sabemos que esta es la manera de vivir en paz, más tranquilo. Algunos de nosotros hemos tenido situaciones difíciles donde no sentimos que hay salida, pero usted opta por Dios y usted confía en Dios y usted tiene eso. Pero hay momentos que el diablo quiere atacar esa mentalidad y quiere ponerlo en duda. Entonces, son constantes porque el compromiso, el deseo del diablo es que nosotros seamos hombres de poca fe. Y esto es algo muy importante. En Mateo 6:28 nos dice algo importante que debemos considerar. Y es el hecho de que nosotros no pongamos nuestros ojos en las cosas materiales. Allí nos dice algo interesante. En el verso 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es, este es Mateo 6, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí viene a ser como la semilla. Y quería decirle a ustedes que a su debido tiempo estudiaremos esto, pero ¿qué puedo yo compararlo? Mis hijos les gusta ir a Sisis. Les encanta ir a Sisis. A mi esposa también. Yo soy el único que soy más reacio y siempre ando arrastrando los pies y poniendo otras opciones. Sí, y Sisis no es mi favorita, pero noté algo importante. Después que termina Sisis tiene ya antes de salir todo tipo de juegos para los niños. ¿Han notado eso? 50 centavos, 25 centavos. Y a 25 centavos nos sacan el dólar, ¿verdad? Y ahí van y ellos quieren unos chiquitos. Ellos compraron unos chiquitos que usted los pone en agua. ¿Se ha dado cuenta de esto? Que se ponen agua y se van inflando y van creciendo. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Sí, yo los hice. Lastimosamente no los tengo conmigo hoy. Y algunos de ellos crecieron a este tamaño, grandísimo, pero son así de chiquitos. Y resultó que me llama la atención porque unos crecen más que otros. Y precisamente pusimos en el carro 2 que le regalaron a los niños allá en Nebraska. Y estaban en el carro. Anduvieron por 2 semanas en el carro, pero cuando los veo están chiquitos, mientras que el otro estaba grandote. Y me dije yo, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué es que unos son chiquitos, otros son grandotes? El tiempo pareciera no tener mucho efecto. Y me puse a pensar en algo, hermanos. Digo pues por la gracia, dice Romanos 12, verso 3, dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, mire lo que dice ahí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Medida de fe.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Muchos de nosotros pedimos, Dios, danos más fe, dame fe, Señor, dame más fe. Pues si ya nos dio todo. Todos hemos recibido como una semilla. ¿Cuál es esa semilla? Disculpen. La palabra de Dios. Plantada, la cual nos puede salvar. Entonces yo estoy, dame más fe, dame más. No, Señor, ya te he dado la medida. La medida adecuada. El problema es que no te desarrollas con lo que te he dado. Si todo lo que necesitas, si tuviera fe de qué? Del tamaño de un grano de mostaza, si tuvieras de ese tamañito, es suficiente. Y no te vas a decir, Señor, dame más fe, dame más fe. Y muchos están, ay, Señor, que yo estoy, es que no, la fe, me hace falta más fe. No, usted ya la tiene, no la desarrolla, no trabaja para ella. Y me daba cuenta que algo tan pequeñito crecía algo tan grande. No era la cantidad de agua, hermanos. Porque todos tenían el mismo nivel de agua. No era el tiempo. Aunque sí, con el tiempo, 2 días, 3 días, esa misma iba creciendo. Y les digo, llegó a crecer tan grande y me rascaba la cabeza. ¿Cómo lo harán? Porque es así de chiquito. Y si no quiere, vaya a la casa y recuerde, lo echa allí, espere los días y va a crecer y va a crecer. Ahora, algunos no crecieron. El problema es la medida de fe y cómo nosotros estamos utilizando esa medida de fe. Y es muy importante, hermanos, que la fe viene como una semilla, con todo allí. Ya Dios nos dio. Fíjense lo que dice el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios nos es dada, según la que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a ¿qué? A la medida de la fe. Es muy importante esto, hermanos. Ahora, yo quiero decirle algo. Hay una historia que me llamó mucho la atención y es la historia de Kerri Strug. Algunos de ustedes quizás nunca se dieron cuenta. Yo la recuerdo en 1986 porque estuve aquí en Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos. Esta jovencita en aquellos días era parte del equipo olímpico de gimnasia acrobática, esas que saltan y eran las barras y todo lo demás. Hubiera deseado tener un video. Pues ella es bien pequeña y toda su vida ha estado haciendo ejercicio y en una de esas caídas cayó mal, cayó bien mal. Ella cayó al suelo, se dobló el tobillo y estaba en el suelo y ella lloraba y los demás lo ayudaron, le pusieron todo tipo. Y entonces pasa su compañera, los rusos iban adelante. Estados Unidos no había ganado la medalla de oro. Los rusos lo habían hecho. O la Unión Soviética. Y en ese mero momento, las compañeras de ella fallaron. Ella era la única. Si ella podía hacer su trabajo perfecto, Estados Unidos ganaba. Y ella iba cojeando. Pero me llamó la atención cuando miro el video que estaba el entrenador. Mírame a mí. Tú puedes, mírame a mí. Y ella lo miraba, y miraba allá, y miraba acá, y miraba allá, y miraba acá, hasta que tomó aire, saltó y cayó perfectamente. ¡Bum! Y después se desplomó. Ganó un 10. Ganó el equipo la primera vez en la historia la medalla de oro. Y esta jovencita que cayó en el suelo golpeada, que no podía resistir. Esto fue ya después, cuando ella queda su posición, porque la tienen que guardar por un segundo, después se desplomó de dolor. Pero lo hizo. Lo hizo y estaba muy contento su entrenador. Él era rumano. En otras palabras, fue entrenado en la Unión Soviética, pero ahora estaba en este lugar en los Estados Unidos y era uno de los mejores. Y me pongo a pensar, hermanos, ¿cómo quiero yo desarrollar la fe que Dios ya ha puesto en mí, poniendo los ojos en Cristo? No en mi debilidad, no en mi dolor, no en mi problema, no en mi situación. Porque el problema es nosotros que queremos saberlo todo.
¿Cómo va a solucionarse? Ella no sabía. Yo recuerdo mirar su cara y miraba a él y miraba allá, miraba a él y miraba allá. Es imposible no mirar nuestra situación. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cómo voy a resolver este problema de enfermedad? ¿Cómo voy a resolver esta relación? Dios no nos ha llamado a presentarle a Él un plan. Yo creo que es así. Dios está diciendo solamente confía en mí, espera en mí, quédate quieto que yo haré la obra. Y esto es algo importante. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque de Él viene. De Él viene. Y Él termina. En Él empieza y en Él termina toda la fe. Toda la fe. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio un ejemplo. Él miró la situación y se llenó de gozo por dentro. Oiga bien, se llenó de gozo por dentro, aunque estaba sufriendo la cruz. Aunque estaba siendo menospreciado, aunque sufrió ese oprobio, y aunque él estuvo en tal situación contraria, así él tuvo gozo y ganó lo que era merecido, el trono de Dios. Jesús lo tenía, lo abandonó y lo volvió a tomar. Esto lo hacía él porque tenía su mirada también puesta en el Padre. Y de esto se trata, hermanos. Si usted siente que su vida ha estado bien golpeada y no sabe de dónde sacar las fuerzas, ponga sus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de su fe. Y Él hará, y hará ricamente en su vida. Lo invitamos para que considere esto mientras nuestro hermano nos dirige con un canto. Si usted necesita arrepentirse y lavar sus pecados en las aguas del bautismo, ahora es un buen momento. Hágalo y Dios lo bendecirá. Que el Señor lo bendiga a todos.